Gracias a Margarita y a Beatriz por esta invitación a participar en este coloquio sobre la producción textil en Iberia y a todos los participantes por la aportación a esta especialidad y a los demás por compartir con nosotros este espacio. En esta charla les voy a hablar sobre arqueología textil y el desarrollo de mis estudios dentro de esta subdisciplina sobre los fenicios occidentales. En los estudios sobre arqueología textil en la península ibérica detectamos a través de una revisión bibliográfica de las publicaciones españolas sobre tecnología textil y textiles que las herramientas empleadas dentro de la cadena operativo-técnica y tecnológica textil no interesan en demasía al medio académico español y mucho menos para realizar publicaciones de primer nivel sobre estos objetos, salvo la importante excepción de las publicaciones y proyectos de investigación realizados por la doctora Carmen Alfaro, entre otras interesantes figuras académicas que han elaborado estudios y aproximaciones a las artes textiles y tecnológicas de la arqueología textil. Pese a ser la producción de textiles una de las primeras artesanías, con un fuerte componente dentro de las economías de producción y a día de hoy contar en la península ibérica con un importante corpus material, para poder emprender un estudio detallado sobre los orígenes y evolución de la tecnología textil en Iberia, vemos en nuestro país una gran carencia sobre estudios especializados en arqueología textil. Los estudios sobre tecnología textil y textiles tienen en la actualidad una gran madurez y desarrollo en los medios académicos internacionales, pero tienen, a mi juicio, la carencia de no tener un cuerpo aún teórico-metodológico que compacte las amalgamas de distintas perspectivas funcionales que desde la disciplina de la arqueología, entre otras, se han desarrollado para explicar el ámbito y la agencia de la producción textil. Es por ello que gran parte de mi tesis trata de dar unos presupuestos teóricos a través de una serie de conceptos operativos a la arqueología textil y fomentar su implantación como subdisciplina arqueológica. Contamos en la península ibérica con un importante y relevante corpus de materiales de tecnología textil y restos textiles, rebajados en muchos casos en las publicaciones especializadas a meros apuntes descriptivos o listados, sin mencionar la errónea clasificación funcional en muchas ocasiones, que también sucede bastante, o su minusvaloración en la mayoría de los casos al no considerar su contextualización, lo que merma todo su potencial arqueológico. Sobre los fenicios occidentales como objeto de estudio, mis investigaciones se centran en el periodo de la protohistoria de la península ibérica como parcela o compartimentación espaciotemporal para abordar las artes textiles y la tecnología textil del mundo fenicio occidental, lo cual se me hace bastante difícil dada la carencia de estudios especializados sobre tecnología textil y textiles, ya que, salvo excepciones, tan solo contamos con una serie de estudios empíricos más cuantitativos que contextuales, que dan pie a una minusvaloración de esta importante parcela de estudio para entender el total de otros aspectos muy importantes en sociedades pretéritas relacionadas con la producción, comercialización y consumo de los textiles, como aspectos económicos, de agencia, religiosos o de conducta en el vestir. Con la realización de la investigación desarrollada en mi trabajo fin de máster, titulado Orígenes, evolución y los contextos de la arqueología textil, la producción del tejido en la prehistoria y la protohistoria, que realicé en 2012, comenzó mi andadura por esta especialidad sobre artes, tecnología textil y textiles en el mundo de los fenicios occidentales. En este trabajo, una de las grandes conclusiones fue que concluimos. Una de las grandes conclusiones fue que desde el bronce final, concretamente con el inicio de la llegada y asentamiento de gentes semitas y otros grupos procedentes del Mediterráneo oriental, así como durante lo que se considera la Edad del Hierro, asistimos a un brusco cambio en la tecnología textil localizada en los ambientes culturales indígenas. Concretamente, quiero destacar aquí el sector de la producción de tejidos, una de las más importantes conclusiones resultantes de la investigación que desarrollé en este trabajo fin de máster, donde a través de un exhaustivo estudio del registro material pudimos ver claramente cómo en la península
Tras la llegada de gentes semitas y su asentamiento, se produce un claro cambio en la tecnología empleada para realizar los tejidos que enmarcamos cronológicamente durante el Bronce Final Hierro I. Las evidencias arqueológicas en la zona colonizada por gentes semitas y en su área de influencia permiten aún hoy afirmar que los indicadores textiles de la presencia de telares que se documentan en zonas domésticas anteriores a la llegada de la colonización, que consistían en pesas de telar, desaparecen en estos contextos locales, salvo alguna excepción, mientras que en el área de población semita tan solo tenemos dos importantes excepciones donde localizamos pesas de telar, una situada en Gadir, en el yacimiento del Teatro del Cómico, y otra en el Santuario del Carambolo, en Sevilla, que nos abren hacia unas artes más amplias que el binomio fenicio-tartésico, incorporando posiblemente componentes chipriotas y egeos a la ecuación poblacional dedicada a la producción textil. Actualmente me encuentro en el periodo de finalización de mi tesis doctoral titulada Presupuestos teóricos para una arqueología textil y el tejido de la cultura de los fenicios occidentales durante el Bronce Final Hierro I, la tecnología de producción, la manufactura, su uso y simbología, que me está dirigiendo el doctor Pedro Aguayo y la doctora María Dolores Mirón, de la Universidad de Granada. En esta tesis abordamos como punto central el desarrollo de una teoría para la producción textil en la protohistoria desde la arqueología, el estudio de su cultura material y su contextualización en el marco de la subdisciplina de la arqueología textil. Esta teoría se hace necesaria para convertir esta subdisciplina de estudio de materiales vinculados con la elaboración de textiles junto con la comercialización y el uso de vestimenta en una subdisciplina consolidada dentro de la arqueología, actualmente imprescindible dada la madurez a la que han llegado sus estudios y resultados. Para ello, creamos dos amplios bloques teóricos centrados en la producción textil durante la protohistoria. En un primer bloque estudiamos las técnicas, tecnologías, agencias y productos en la producción textil, abordando este estudio a través de una serie de conceptos operativos, como los conceptos de agencia, contexto productivo, legitimación e ideología, símbolo y sistema simbólico, o los importantes conceptos de género y actividades de mantenimiento, los cuales empleamos para desarrollar una metodología práctica sobre la producción textil a través de la exposición del conocimiento tecnológico y también de la elección tecnológica. También la práctica social realizada por el agente en la producción textil, centrándonos en la práctica social y en el proceso tecnológico, concretamente en el agente, su acción técnica y relación con la tecnología en la producción textil. También indagamos en importantes conceptos como patriarcado, división del trabajo y género en referencia a la producción textil, junto con el estudio de los productos textiles, profundizando en el estudio de sus funciones, usos y significados funcionales y simbólicos. En un segundo bloque teórico nos centramos en el estudio del sistema económico y comercial de la producción textil a través del examen de los conceptos productivos, de los modelos de producción e intercambio en economías protohistóricas del Mediterráneo oriental y su reflejo en la península ibérica. Como casos prácticos donde aplicamos esta teoría y metodología arqueológica para la producción textil durante la protohistoria, expondremos tres interesantes investigaciones en desarrollo, las cuales nos servirán de ejemplo sobre tecnología textil protohistórica y de interacción y del estudio de la interacción entre comerciantes de productos textiles procedentes del Mediterráneo oriental con poblaciones semitas. El primer caso práctico se centra en la documentación del cuenco de hilado dentro de la cultura castreña y se titula La innovación en la técnica del hilado del lino en la protohistoria del noroeste de la península ibérica. En una primera parte estudiamos la aparición de este elemento de tecnología textil en el periodo cronológico calcolítico, en el área del Mediterráneo oriental y Balcanes y sus siguientes fases cronológicas y geográficas de documentación, estudiando también su contexto de recuperación, distribución y empleo, incluyendo ya para la fase del bronce final y la edad del hierro los cuencos de hilado que documentamos en la península ibérica.
como pueden ver ahí en las imágenes, son los que he documentado dentro de la cultura castreña. En una segunda parte exponemos 3 conceptos básicos para abordar la investigación y la contextualización de esta herramienta, los conceptos de invención, innovación y préstamo tecnológico, los cuales nos ayudan a indagar sobre la documentación arqueológica del cuenco de Hilado dentro de la cultura castreña, durante el Bronce final hasta la entrada de la romanización, y también a responder por qué surge esta herramienta de hilado. Para explicar su presencia en esta área geográfica y cronológica, indagamos en aspectos relacionados con el empleo del Linum usitatissimum, materia prima textil relacionada con esta herramienta y su cultivo en el noroeste, también la evolución de la tecnología textil empleada en el hilado en el noroeste de la península ibérica durante el Bronce final y la Edad del Hierro, tratando de conocer la función del cuenco de hilado o rehilado dentro de la cadena técnica de realización de hilo de lino, posiblemente de lino, concretamente con el empleo de la técnica de empalmado. El siguiente caso práctico lo he centrado en los carretes de hilo y se titula La visualización contextual de los carretes o bobinas de hilo de la península ibérica en relación con las áreas geográficas de su documentación en Centro Europa y el Mediterráneo durante la protohistoria. En esta investigación tratamos de dar una visión de conjunto de los carretes de hilo documentados en la península ibérica y en particular los hallados en el yacimiento de Ronda la Vieja, Málaga, también conocido como Acinipo, repasando su funcionalidad y tipología para aunarlo a los estudios sobre este elemento de tecnología textil desarrollados en ámbitos académicos especializados en arqueología textil fuera de la península ibérica, donde son bastante estudiados. Y, por último, la fíbula como ítem socioeconómico de las relaciones culturales entre Europa central, el Mediterráneo y la periferia ibérica. En esta investigación, al contar con pocos restos textiles en el registro arqueológico, prestamos gran atención a las fíbulas, a las placas de cinturón y alfileres de ropa que representan un indicador de la entrada de una nueva tendencia en el vestir con que contamos y que podemos conectar y unir a contactos comerciales con el mundo semita y a la aceptación de una serie de innovaciones en tecnología textil. La entrada de las fíbulas dentro de nuestra área de estudio la estudiamos como un ítem socioeconómico que se debe a movimientos migratorios y coloniales y es producto de unas crecientes rutas comerciales entre gentes procedentes del Mediterráneo oriental y central con agentes peninsulares, que incluye también su conexión con la red comercial atlántica que conecta con el bronce europeo. Su adopción se tradujo no solo en el empleo, sino también en la fabricación y creación de modelos propios. Como conclusiones, tenemos ya suficientes indicios para saber que tanto en la prehistoria como en la protohistoria la producción textil en la península ibérica está al mismo nivel que en otras áreas circundantes. Poseemos una arte y tecnología textil que nos lo indican ya para el periodo calcolítico. Sí es cierto que nos situamos en la periferia de la periferia, pero no podemos olvidar que para la protohistoria esta es una situación dada por parte de los investigadores pasados y presentes, no así por el registro arqueológico. La realidad es que encontramos tipologías en la península ibérica, por un lado, que siguen las formas de otras áreas geográficas con tipos comunes y otras formas más exclusivas que se dan en pocas áreas como la griega y además son de similar cronología junto con la documentación de otros elementos que poseen formas solo halladas en nuestra área de estudio, lo que las hace más singulares para poder profundizar en la cadena operativa donde pueden insertarse y conocer su función dentro de esta, para elaborar hipótesis sobre técnicas textiles, entre otros muchos campos de investigación que nos ofrece la arqueología textil. A través del registro arqueológico y de la cultura material textil podemos ver que sí estamos en la periferia, pero no en el jardín de las Hespérides, ya que tenemos pruebas de la materialidad que encontramos de múltiples contactos con el exterior. Nuestra protohistoria está repleta de invenciones e innovaciones propias, mantenimientos tecnológicos o reelaboraciones de elementos que entran del exterior en el ámbito de la producción y uso textil, sobre todo durante el Bronce final y la Edad del Hierro. Es en la prehistoria reciente donde dejamos de ser periferia para convertirnos en un área lejana de la ruta comercial atlántico-mediterránea.
la ruta de las columnas de Melcart, donde el mito se hace menos mito y solo se mantiene en la fórmula académica como un axioma, el arcantonio de Tarteso, una barrera infranqueable hasta hace unas pocas décadas. Gracias por su atención.